en la sala de la catedral, hace calor. Aunque aún no ha llegado la tarde. Las paredes de piedra respiran humedad. Bajo las bóvedas se extiende el humo gris de multitud de velas, y el cera se solidifica en gruesas gotas sobre los candelabros de hierro. Entre las columnas hay bancos para la nobleza, en los que se apiñan, crujiendo la pesada lana de sus capas y moviéndose los ribetes de piel. En el centro, con el altar como telón de fondo, se forma una solemne procesión. El rey de Francia se prepara para el matrimonio, para una unión que debe consolidar sus victorias y darle una nueva influencia en el norte de Europa. Suenan las oraciones, las fórmulas latinas resbalan por la piedra, y parece que todo sigue un guión preestablecido. Pero lo más importante de ese día no ocurrirá en el altar, sino justo después, cuando se cierren las puertas de la catedral. El matrimonio, celebrado ante todo el mundo cristiano, será rechazado casi instantáneamente. Y es precisamente esta fisura, surgida el primer día, la que convertirá la vida de una reina en una larga y fría tortura, y a Francia en un campo de presión por parte de Roma. Saludo a los espectadores y agradezco su atención. Escriban en los comentarios desde dónde ven esta historia y qué tramas sobre reyes y reinas les parecen más duras o injustas. Les deseo una escucha tranquila y atenta. Pasemos a la narración. Para entender por qué la historia de Ingeborg de Dinamarca y Felipe II Augusto resultó tan sombría, hay que ver cómo era el mundo que los rodeaba. La Francia de finales del siglo XII no era una potencia segura con un territorio intacto, sino un reino que apenas comenzaba a recuperarse tras décadas de debilidad. Felipe, apodado Augusto, ya había demostrado ser un gobernante duro y pragmático. Había derrotado a vasallos que habían adquirido demasiado poder. Había luchado contra los Plantagenet y había construido un dominio más sólido alrededor de la corona. Pero, a pesar de todo su talento, seguía formando parte de un sistema en el que el matrimonio era una de las principales herramientas políticas. Su primera unión, con Isabel de Henao, le dio un heredero y reforzó sus posiciones en el norte. Cuando Isabel murió, el rey quedó viudo, y la cuestión de un nuevo matrimonio pasó de ser un asunto privado a convertirse en una tarea de Estado. Dinamarca era en ese momento un reino del norte, cuyos gobernantes no solo controlaban sus tierras, sino que también desempeñaban un papel importante en la zona del Báltico. La unión con la dinastía danesa prometía a Felipe no solo prestigio simbólico, sino también un apoyo real contra sus vecinos del norte y del este, incluidas las estructuras imperiales. La joven elegida para el matrimonio, Ingeborga, era adulta, de noble cuna, con una dote y conexiones que la convertían en una pareja ventajosa. Desde el punto de vista de la fría aritmética política, todo parecía razonable. El rey francés fortalecía sus lazos con el norte, y la casa danesa obtenía una alianza con la creciente corona francesa. La ceremonia se desarrolló según todas las reglas. Las crónicas registran la celebración,
la llegada de la comitiva danesa, los servicios religiosos solemnes y el intercambio de regalos. Todo esto recuerda a otras muchas bodas reales, en las que lo personal se disuelve en lo político. Sin embargo, casi inmediatamente después de la noche de bodas, ocurre lo que las fuentes transmiten con inquietante laconismo. El rey se aleja de su nueva esposa, y luego comienzan a suceder cosas que no encajan en absoluto en el panorama habitual. En lugar de fortalecer la unión, se producen intentos de ruptura. En lugar de una vida en común, se produce el destierro efectivo de la reina. A partir de ese momento, la historia de Ingeborga se convierte en una sucesión de humillaciones que, en sí mismas, rompen la norma, pero que formalmente siguen siendo válidas. Todo se formaliza a través de comisiones de teólogos, concilios y cartas al Papa. El mito que surgió más tarde tiende a explicar este giro de forma simplista. Algunas versiones susurran sobre la supuesta aversión física del rey. Otras inventan leyendas sobre algún terrible secreto o comportamiento inapropiado de la esposa. Estas versiones son cómodas. Reducen todo a un fallo psicológico de una sola persona. Pero los documentos de los siglos XII y principios del XIII dicen otra cosa. Mientras que los cronistas transmiten rumores, los registros administrativos muestran una lucha por las formulaciones, largas disputas entre teólogos, la intervención de Roma y la amenaza de un interdicto sobre toda Francia. En esta historia hay menos pasión de lo que parece, y mucho más cálculo frío y presión. El primer paso oficial de Felipe fue intentar anular el matrimonio. El motivo elegido para ello era habitual en la época: parentesco consanguíneo en grado prohibido. El esquema resultaba familiar. Había que demostrar que entre él e Ingeborga existían vínculos familiares que infringían las normas canónicas. Para ello, se convocaron comisiones, se revisaron los árboles genealógicos, se anotaron los nombres de los antepasados comunes y se buscaron ramas que pudieran conectarse en una sola línea. Externamente parecía un trabajo teológico. En realidad, los clérigos adultos se enfrentaban a una tarea mucho más peligrosa: encontrar un pretexto legítimo para satisfacer la voluntad del rey sin destruir la confianza en el matrimonio como institución. En el contexto de esta mecánica jurídica, destaca la figura casi inmóvil de la propia Ingeborg. Las fuentes la describen como silenciosa, distante, casi sin voz en su propio asunto. No libra guerras, no trama intrigas cortesanas, no reúne a su alrededor a una facción. Su resistencia no se expresa en una conspiración, sino en sucesivas peticiones al Papa, en las que insiste en que el matrimonio fue celebrado legalmente, que no existía ningún impedimento de consanguinidad, o que éste fue ignorado deliberadamente al celebrar la unión, por lo que intentar romperlo es un abuso de poder. En términos del siglo XII, esto no sonaba como una queja emocional, sino como una acusación de distorsión del canon. La parte francesa responde con su propia lógica. Para el entorno de Felipe, el matrimonio que el rey rechazó desde la primera noche se convierte en una amenaza para su honor. Y, lo que es aún más importante para la época,
en una amenaza para la estabilidad. El rey, obligado a vivir con una mujer por la que siente aversión, les parece débil. Los rumores en la corte cobran vida propia. Los susurros sobre la esposa inaceptable, sobre sus extrañas características, sobre su supuesta inadecuación, se extienden por los pasillos del palacio. Muchas de estas insinuaciones no tienen confirmación documental, pero sirven de combustible para las decisiones. Los hombres adultos de la corte están dispuestos a aportar cualquier prueba con tal de apoyar la línea que beneficia a su señor. En esta etapa surge el primer mito importante. En relatos posteriores, Ingeborg es a veces descrita como una esposa escandalosa o extraña, cuyo comportamiento supuestamente provoca al rey. Sin embargo, si nos basamos en los documentos, se ve lo contrario. Cualquier escándalo real en la corte se habría utilizado abiertamente en su contra, en actas, protocolos y cartas. En cambio, la línea principal sigue siendo el tema del parentesco y la violación formal del canon. Las cualidades personales de la reina casi no se describen en los textos administrativos. Para Roma y París, ella no es un personaje, sino la portadora de un título legítimo que el rey intenta arrebatarle. Los intentos de resolver la cuestión dentro de Francia dan lugar a la convocatoria de concilios, a los que asisten teólogos y obispos. En estas reuniones surge una segunda línea de tensión. El poder eclesiástico dentro del reino depende en parte del rey y, por lo tanto, tiende a buscar argumentos a su favor. En la corte aparecen personas dispuestas a jurar que la unión matrimonial con la princesa danesa viola las normas canónicas. Construyen complejos esquemas de parentesco y ofrecen interpretaciones, a veces claramente forzadas. Todo ello con el fin de justificar la anulación, sin violar aparentemente la estructura del derecho eclesiástico. Pero fuera de Francia existe otro centro de poder. La curia romana no se apresura a apoyar a la corona francesa. La papalidad ve en el caso de Ingeborga no solo un conflicto familiar, sino también un precedente importante. Si se reconoce la nulidad del matrimonio según el esquema que promueve Felipe, se abre la puerta a que decenas de otros gobernantes deseen deshacerse de uniones incómodas bajo el pretexto de un parentesco recién descubierto. Para Roma, esto supone una amenaza para la integridad de todo el sistema matrimonial, sobre el que se sustentan las dinastías y los bloques políticos. Por ello, las decisiones papales vacilan, pero en general, la línea sigue siendo estricta. El matrimonio se celebró legalmente. No hay motivos formales suficientes para su anulación, y el rey debe reconocer a Ingeborga como su esposa legítima. Cuanto más se prolonga este conflicto, más fría y aterradora parece el destino de la reina. De hecho, está privada de la corte, aislada, se traslada periódicamente a diferentes residencias y vive no como una gobernante de pleno derecho, sino como un recuerdo viviente de una unión fallida. En las crónicas, esto se prolonga como una línea larga y casi silenciosa.
En los documentos oficiales, todavía puede figurar como la esposa del rey, reconocida por Roma, pero en realidad su participación en el gobierno se reduce a cero. Su vida se convierte en una lenta permanencia en un estatus que solo existe sobre el papel. Para Felipe, esta situación tampoco se limita a una irritación personal. Se vuelve a casar, violando abiertamente la posición del papado, y convierte así un drama privado en un desafío político. El Papa, por su parte, obtiene una poderosa base, una cuestión puramente familiar. Puede utilizarse como pretexto para presionar a la corona francesa. Y es aquí donde se pone en marcha el mecanismo que convertirá la historia de Ingeborga no solo en la tragedia de una mujer, sino también en un golpe para miles de personas en Francia. Se trata de la interdicción, una medida eclesiástica por la que el país se ve privado de servicios religiosos públicos, matrimonios y funerales religiosos. Formalmente el objetivo es obligar al rey a someterse al canon. De hecho, todos los que viven bajo su autoridad sufren las consecuencias. Así, el matrimonio, que no llegó a celebrarse, se convierte en un instrumento de un gran juego. Por un lado, está el rey, acostumbrado a salirse con la suya y que considera que su voluntad es más importante que las fórmulas. Por otro, está la papalidad, dispuesta a utilizar sanciones espirituales para obligar al gobernante más poderoso de Occidente a obedecer. Entre ellos se encuentra la silenciosa figura de la reina repudiada, cuyo nombre figura en los documentos como símbolo de la legalidad, pero cuya vida real transcurre en la sombra, lejos de los salones ceremoniales. Y cuanto más se desarrolla el conflicto, más se alejan el mito y el documento. El mito habla de una esposa escandalosa y una unión fallida. El documento muestra el uso del destino humano como palanca en la lucha por el poder entre el trono y el altar. La interdicción sobre Francia fue el momento en que el drama personal del rey y su esposa repudiada se convirtió en un castigo colectivo. Para la gente común, esto significó que el ritmo habitual de la vida se rompía en sus puntos más sensibles. Los sacerdotes temían celebrar misa abiertamente. Los matrimonios se celebraban en un ambiente de incertidumbre, y los funerales se convertían en silenciosas despedidas sin rito completo. Para las personas del siglo XII y principios del XIII, esto no era solo una molestia, sino una amenaza para la salvación eterna. El miedo a morir sin el funeral debido se convirtió en un instrumento de presión sobre la conciencia y la vida cotidiana al mismo tiempo. El papado, físicamente lejano, de repente comenzó a sentirse en cada parroquia, en cada pueblo, en cada ciudad. Para el poder real, esto supuso un golpe imposible de ignorar. Felipe estaba acostumbrado a obligar a sus súbditos a obedecer mediante la fuerza, el soborno o el cálculo. Ahora se enfrentaba a una forma de resistencia que no podía ser reprimida por un grupo de caballeros. Podía castigar a los clérigos rebeldes,
pero no podía restaurar la confianza de la gente en que sus matrimonios y funerales serían reconocidos por el cielo. Cada nuevo día de interdicto aumentaba la irritación de los varones y los ciudadanos, que veían que, debido a la obstinación del rey, no solo él mismo sufría, sino también ellos. La presión no solo provenía de arriba, de Roma, sino también de abajo, a través de rumores, descontento y amenazas indirectas a la lealtad. En esta situación, la figura de Ingeborga, aparentemente desprovista de poder, adquiere un significado paradójico. Ella no libra guerras, no da órdenes, pero su nombre se convierte en un punto de apoyo para Roma. El Papa puede afirmar que no defiende un principio abstracto, sino a una reina concreta, cuyos derechos han sido pisoteados. Ella es víctima de un trato injusto y, al mismo tiempo, símbolo de que el derecho eclesiástico está por encima de cualquier capricho real. En las cartas de la curia, la combinación de estos motivos refuerza el efecto. Se han violado tanto las normas como la justicia. La corona francesa se encuentra en la posición del acusado, para quien las justificaciones suenan cada vez más forzadas. Felipe, por su parte, continúa con su línea de resistencia. Vive con otra mujer, intenta formalizar una nueva unión, libra sus habituales guerras y negociaciones, pero sobre todas estas acciones se cierne la cuestión matrimonial sin resolver. En los documentos oficiales, su nueva relación requiere legitimación, y Roma insiste obstinadamente en que ya tiene una esposa legítima. Cualquier intento de consolidar otro matrimonio de forma canónica se percibe inmediatamente como un desafío. El conflicto interno, que para el rey es una cuestión de libertad personal y cálculo dinástico, se convierte para el papado en una prueba. ¿Podrá realmente imponer su voluntad a un monarca tan poderoso? Mientras tanto, en la corte francesa continúa una silenciosa guerra de interpretaciones. Los cortesanos adultos, deseosos de permanecer en gracia, están dispuestos a dar testimonios que presentan al rey bajo una luz favorable y a su esposa, repudiada, bajo una luz dudosa. Aparecen insinuaciones indirectas sobre su inadecuación, sobre ciertas características indescriptibles que supuestamente justifican la animadversión real. Pero todas estas historias circulan de boca en boca. En los protocolos oficiales, el argumento principal sigue siendo el mismo parentesco y las fórmulas sobre el honor que el rey está obligado a preservar. Es precisamente este doble nivel, rumores en el interior, secas referencias canónicas en el exterior, lo que hace que la historia de Ingeborg resulte especialmente aterradora. Se ve como una persona viva, se convierte en material de consumo para justificar decisiones que ya se han tomado hace tiempo en las altas esferas. El papado, a diferencia del entorno de Felipe, actuó con lentitud, pero con coherencia. Los papas cambiaban, pero la línea se mantenía firme. El matrimonio estaba reconocido, no se podía anular, y se condenaban los intentos de ignorar a la esposa legítima. La excomunión no se utilizaba constantemente, pero la amenaza de su regreso
se cernía como una sombra cada vez que se agravaba la situación. Para Francia, fue un golpe a su prestigio. El rey, que dentro del país se había construido una imagen de defensor de la Iglesia, parecía exteriormente un gobernante sometido a un castigo espiritual. Para otros monarcas de Europa, fue un recordatorio de que incluso el rey más exitoso no es todopoderoso ante el aparato teológico de Roma. Cuanto más se prolongaba el asunto, más evidente se hacía que no había una salida fácil a esta lucha. Felipe no quería devolver a Ingeborga su papel de esposa con plenos derechos, por temor a perder prestigio y libertad de maniobra dinástica. El papado no podía ceder sin poner en peligro su propia autoridad. Cualquier intento de compromiso se topaba con una cuestión de principios. Se podía negociar con territorios, dinero, apoyo en otros conflictos, pero no con el reconocimiento de la legalidad del matrimonio, que Roma ya había aprobado una vez. En la lógica teológica, reconocer un error en un asunto así significaba admitir que el propio sistema podía estar sujeto a presiones políticas. En medio de estos procesos macro, la vida de Ingeborg seguía pasando en la penumbra. Formalmente seguía siendo la reina de Francia, pero en la práctica era una mujer alejada de la corte y del poder. Vivía en residencias, donde estaba vigilada, pero no como una prisionera, sino como un símbolo incómodo. Para quienes la rodeaban, era un recordatorio del conflicto que nadie sabía cómo resolver. Para ella misma, esto significó largos años de incertidumbre. Formalmente conservaba su estatus, pero en realidad sus derechos como esposa y gobernante estaban bloqueados. En los documentos sobre su manutención y su entorno no hay patetismo, solo la rutina cotidiana. Pero es precisamente en esta rutina donde se percibe la crueldad más fría de la historia. Poco a poco, sin embargo, la situación comienza a cambiar. Roma logra utilizar el problema del matrimonio como uno de los puntos de presión constante sobre Francia. El rey, para quien es importante contar con el apoyo del papado en otras cuestiones, desde el nombramiento de obispos hasta la legitimación de medidas políticas contra sus vecinos, se ve obligado a buscar formas de reducir la tensión. En algún momento, el cálculo político supera la animadversión personal. Es más importante mantener la maniobrabilidad en la política exterior que continuar con la interminable disputa sobre el matrimonio, que hace tiempo que se ha convertido en un tema de conversación habitual. Es aquí donde se produce ese giro silencioso que rara vez aparece en los relatos populares. Felipe no se vuelve repentinamente iluminado o arrepentido en un sentido emocional. Simplemente toma una decisión basada en la lógica del poder. Si se reconoce el estatus legal de Ingeborga y se le permite volver formalmente a su papel de esposa, se puede aliviar la tensión del conflicto con Roma sin cambiar la estructura profunda de su propia vida. Se puede seguir evitando la convivencia y la intimidad, pero según los documentos, el rey y la reina vuelven a estar unidos como exige el canon. Para el papado es una victoria del principio. Para el rey es un paso doloroso, pero racional.
Cuando Ingeborga recupera legalmente sus derechos, la historia da un giro. Formalmente vuelve a ser reina, su estatus está confirmado y su nombre puede aparecer en los documentos como el de la esposa legítima del monarca francés. Pero el aspecto personal de la unión sigue muerto. Este matrimonio nunca será lo que debía ser, según los planes de ambas dinastías. Seguirá siendo un símbolo de la división entre la voluntad personal y la estructura del derecho canónico, entre el pragmatismo político y los límites en los que la Iglesia intentaba encorsetar a los gobernantes. El mito que gusta de hablar de la esposa escandalosa o del carácter insoportable parece especialmente vacío en este final. Los documentos muestran otra imagen, una mujer adulta, casi privada de la posibilidad de influir en el curso de los acontecimientos. Se convierte durante muchos años en la figura central del conflicto que determina las relaciones entre Francia y la papalidad. Su vida transcurre en la sombra, pero su nombre aparece en las cartas papales, en los actos de interdicto, en las negociaciones entre gobernantes. Su silencio también forma parte de la presión política. Y cuando el matrimonio es finalmente reconocido como indiscutible, esto no le reporta ningún consuelo humano, sino que consolida la línea principal de la historia. Al final, esta trama no perturba por sus escándalos sonoros, sino precisamente por su fría coherencia. El rey, deseoso de deshacerse de una esposa incómoda, pone en marcha un mecanismo que afecta a todo el país. La papalidad, en defensa del canon, utiliza el destino de una mujer como palanca, sin detenerse ante nada, para privar a todo un pueblo de su habitual vida religiosa. Los cortesanos, en su afán por conservar su posición, adaptan los testimonios a la versión que les conviene, y la propia reina soporta durante décadas el estatus de rechazada, pero sin estar legalmente destituida. El mito ama los dramas personales, pero el documento nos deja una imagen más sombría. Un mundo en el que la vida humana se convierte fácilmente en rehén de la lucha por el poder entre el altar y el trono, y donde la justicia restaurada no llega como un consuelo, sino como una seca anotación en las crónicas. El desarrollo posterior de la historia recuerda el lento apriete de un nudo duro en el que cada participante casi deja de ser humano y se convierte en una función. Tras el reconocimiento legal del matrimonio, la cuestión de Ingeborga no desaparece, sino que simplemente se adentra en el sistema. El rey sigue viviendo como si estuviera libre de obligaciones conyugales, mientras que el derecho eclesiástico insiste en lo contrario. En las fórmulas oficiales, ella es la reina, pero en la práctica política es una sombra. Esta dualidad es especialmente notable en la forma en que su nombre aparece y desaparece en las fuentes. A veces se incluye de nuevo en la lista de títulos, otras veces se omite en las descripciones de las ceremonias cortesanas. En una época en la que el estatus determinaba el lugar de una persona en el mundo,
Esta incertidumbre era en sí misma una forma de violencia. Mientras tanto, la propia estructura del poder, nacida de este conflicto, sigue ejerciendo presión sobre Francia. El papado refuerza la idea de que puede intervenir en los asuntos matrimoniales de los monarcas, no como en la esfera privada, sino como en una cuestión directamente relacionada con el orden de la sociedad cristiana. La interdicción, levantada o atenuada tras las concesiones, permanece en la memoria de los súbditos como un recordatorio. Los errores del rey pueden privar al pueblo de la protección religiosa habitual. Esto socava la incondicionalidad de la imagen del gobernante y obliga a tener en cuenta a un árbitro externo, Roma, incluso en aquellos ámbitos que antes se consideraban internos. Si se observa esta historia como una cadena de decisiones, se hace evidente cómo se va reduciendo gradualmente el espacio de elección personal. Felipe, que comenzó con el intento de salvar el honor y deshacerse de una unión no deseada, se ve atrapado en sus propias acciones. Cualquier nueva iniciativa en el ámbito matrimonial se percibe a través del prisma de un pasado sin resolver. Incluso cuando construye una nueva línea familiar, nacen herederos. Se consolida la dinastía. Todo ello se ve ensombrecido por el hecho de que, en algún lugar apartado, sigue existiendo una esposa rechazada, pero legalmente reconocida. Para la propia Ingeborg, esto significa una larga vida en un papel en el que su valor no reside en la cercanía a su marido ni en la influencia en la corte, sino en el hecho de que sigue siendo un símbolo del principio que Roma no permitió que se difuminara. En este sombrío equilibrio se ve con especial claridad cómo divergen el mito y el documento. La leyenda prefiere hablar de la esposa escandalosa o del matrimonio fallido, reduciendo todo a rasgos psicológicos y anécdotas. El archivo dice otra cosa: cómo el matrimonio entre dos personas adultas se convierte en un campo en el que el rey y el papa miden su fuerza. Cómo el derecho eclesiástico se convierte en un instrumento de presión no por motivos morales, sino por motivos de control. De cómo el destino de una mujer puede permanecer durante décadas rehén de un enfrentamiento en el que ninguna de las partes puede permitirse reconocer la derrota. Y en el silencio final de las crónicas, lo más terrible no son los gritos del escándalo, sino la seca constatación del hecho. El matrimonio existe sobre el papel, no hay intimidad. El sistema político ha obtenido otra palanca más, y la vida humana se ha disuelto en las líneas del texto latino. El castillo real vive en un régimen extraño. Se reducen los servicios, las campanas suenan con menos frecuencia que antes y, en algunas iglesias de los alrededores de París, los sacerdotes no se atreven a celebrar misa. La interdicción sobre Francia no es una palabra abstracta de los documentos curiales, sino un régimen de asfixia cotidiana. Se prohíbe a las personas casarse por la Iglesia. A los cristianos adultos fallecidos se les niega un funeral normal, y los bautizos
solo se permiten en casos de extrema necesidad. La tierra no deja de girar. Los mercados siguen bulliciosos, pero bajo todo ello se percibe la sensación de que el país está suspendido en el aire y no puede tocar el suelo sagrado. Los ciudadanos adultos comienzan a murmurar que el pecado real afecta a sus cuerpos más que sus propios errores. Para Felipe, esto se convierte en un golpe a los cimientos mismos del poder. Hasta ese momento, su reinado se percibía como un fortalecimiento constante de la corona. Confiscación de las propiedades de los Plantagenet, consolidación del dominio, reformas administrativas. Ahora, el mismo rey se ve obligado a explicar por qué su historia personal con una mujer, la reina legítima, reconocida por el matrimonio, lleva a que se cierren altares por todo el país. El Papa utiliza la cuestión matrimonial como palanca, no por capricho, sino como una presión cuidadosamente calculada. Mientras la esposa legítima siga apartada y el matrimonio no se restablezca, la mayor parte de la vida eclesiástica de Francia permanecerá prohibida. En respuesta, la Cancillería Real lanza una campaña que, a su manera, es más terrible que un conflicto abierto. En reuniones de teólogos y juristas se trazan largas cadenas de parentesco, tratando de demostrar que la relación entre Felipe e Ingeborga viola las normas canónicas. Se sacan a la luz antiguas uniones matrimoniales, antepasados comunes, entrelazamientos de dinastías. Todo para convertir la negativa personal en una disputa jurídica. En las crónicas circulan rumores sobre la indignidad de la reina, se registran los relatos de los cortesanos. Pero en los documentos se nota cómo se intenta obstinadamente convertirla de una persona viva en un problema de fórmula. Mientras tanto, la propia Ingeborga permanece casi invisible para el mundo exterior. Y es precisamente esta invisibilidad la que subraya la dureza de la situación. Es una persona adulta con título real, pero su espacio se reduce a unas pocas habitaciones, raras ceremonias religiosas y correspondencia que no pasa por su marido, sino por representantes de la Iglesia. Las cartas que llegan a Roma no muestran una figura escandalosa, sino un lado silencioso y persistente. Ella no acepta reconocer la anulación, no firma la renuncia, no hace ningún gesto formal que pueda utilizarse en su contra. Como resultado, su silencio se convierte en un arma no menos poderosa que las bulas papales. La interdicción también afecta a quienes intentaron apoyar al rey. Parte de los obispos que se pusieron de su lado al comienzo del conflicto se retiran gradualmente. Para ellos, las iglesias cerradas, los laicos privados de los sacramentos y la multitud rebelde de la ciudad son un precio demasiado alto a pagar por satisfacer la voluntad del monarca en un asunto personal. En las cartas de Inocencio III no hay histerismo, sino una línea coherente. Mientras la esposa legítima no recupere sus derechos, Francia vivirá en régimen de castigo. El hecho de que el rey proclame su derecho a corregir el matrimonio por honor se convierte en un punto conveniente para el papado, para demostrar quién tiene la última palabra en Europa en cuestiones de unión matrimonial. Para las élites seculares,
La situación también es insoportable. Los varones adultos pierden ingresos debido a la alteración de la vida eclesiástica. Disminuye el flujo de peregrinos. Se suspenden las ferias relacionadas con las fiestas religiosas y se dificultan las transacciones que requieren la certificación de la Iglesia. Los consejos municipales se ven obligados a maniobrar entre el poder real y el temor a las sanciones espirituales. Y en todos estos estratos se va imponiendo gradualmente la idea de que la obstinación solitaria del monarca los hace vulnerables a todos. No se trata de una historia romántica sobre un matrimonio infeliz, sino de una cadena de consecuencias materiales. Bajo la presión de esta rebelión silenciosa, Felipe se ve obligado a hacer concesiones que hasta hace poco consideraba imposibles. Al principio se producen intentos de soluciones parciales. No se habla de la restauración completa del matrimonio, sino del reconocimiento de ciertos derechos de Ingeborg, de su estatus en la corte, de la devolución simbólica del título. El rey espera mantener una existencia separada de facto, conservando su libertad en la vida privada. Pero Inocencio III se aferra al principio. O se reconoce la validez del matrimonio, o el rey queda en entredicho. La Santa Sede no cede, porque entiende que si cede ahora, cualquier gobernante podrá invocar la honra y el carácter para rehacer los matrimonios a su gusto. Lo más inquietante de esta historia es que ninguno de los protagonistas se ve a sí mismo como un monstruo. Felipe está convencido de que defiende la dignidad y los intereses de la corona al deshacerse de una unión que considera un error. El Papa cree que defiende la santidad del matrimonio y, al mismo tiempo, refuerza la autoridad de la Iglesia. Ingeborga, privada de una vida conyugal normal, se aferra al único recurso que tiene a su alcance, su estatus legal como esposa. Pero es precisamente esta coincidencia de razones lo que hace que la situación sea irresoluble. Cada paso que parece lógico, desde el punto de vista de una de las instituciones, se convierte en una acumulación de miedo y dolor para todo el país. En los documentos oficiales, redactados en pleno conflicto, apenas quedan rastros de emociones personales. Hay referencias a comisiones de teólogos, a la convocatoria de concilios, a la confirmación o el rechazo de argumentos sobre el parentesco. Hay menciones de multas impuestas a prelados rebeldes, de negociaciones con los enviados del Papa, de intentos de posponer o suavizar la acción del interdicto. Y, al mismo tiempo, cada una de esas hojas de papel es una capa más de presión sobre una persona que sigue figurando como reina, pero que vive como una prisionera. El mito gusta de hablar de la esposa escandalosa, pero el documento muestra a una esposa silenciosa y legalmente reconocida, cuya existencia se convierte en el centro de un chantaje geopolítico. Las crónicas urbanas de finales del siglo XII se vuelven más inquietantes. Cada vez son más frecuentes las quejas por transacciones frustradas debido a la falta de sacerdotes. Cada vez más a menudo, los ciudadanos ricos buscan formas alternativas de enterrar a sus familiares fallecidos con al menos alguna oración. Cada vez más a menudo los comerciantes posponen sus viajes porque las ferias, que dependen del calendario eclesiástico, están prohibidas.
La interdicción que Roma ha impuesto a Francia se convierte en un instrumento de presión no solo en teoría, sino también en la práctica cotidiana. Afecta a todos los habitantes adultos, por lo que el problema personal del rey se convierte en el problema de millones de personas. El tejido habitual de la vida se rompe, lo que supone una amenaza para la estabilidad mucho más grave que cualquier campaña militar. Bajo la presión de estas circunstancias, la Cancillería Real comienza a buscar soluciones alternativas. Se envían delegaciones a París a la curia para intentar suavizar las condiciones. Se dice que el rey está dispuesto a devolverle el título a Ingeborga, pero no a vivir con ella como esposo. Ofrecen condiciones según las cuales ella recibirá una pensión y una posición en la corte, pero se mantendrá la separación de hecho. El Papa se niega, sabiendo que cualquier compromiso sentará un precedente que destruirá las disposiciones sobre el matrimonio como unión indisoluble. Utiliza lenguaje jurídico sobre la realidad de la unión, la verdad conyugal, las normas canónicas. Pero en cada carta se nota que detrás hay una estrategia. Obligar al poderoso rey francés a reconocer los límites de su autoridad. Mientras tanto, aumenta la presión sobre quienes apoyaban al rey. Algunos prelados, que antes defendían la posición de Felipe, ahora ven que la resistencia a Roma amenaza con destruir la vida normal de sus parroquias. En algunas regiones, los sacerdotes celebran misa a escondidas por la noche, para que los feligreses adultos no mueran sin la absolución de sus pecados. En otras, los laicos comienzan a mostrar una desobediencia abierta, exigiendo a los obispos que se opongan al rey. Y es precisamente en este ambiente donde se escucha por primera vez un movimiento apenas perceptible, pero creciente. Parte del clero ve en Ingeborg no solo a una mujer, sino a un símbolo del orden que el rey ha violado. En este contexto, la postura silenciosa de la reina se convierte en una fuerza. No da pie a acusaciones, no viola los requisitos canónicos, no desafía ni a la Iglesia ni a Francia en sentido estricto. Simplemente no reconoce la anulación. Cada firma suya en las cartas al Papa, cada fórmula en la que se denomina esposa legítima, la convierte en el centro alrededor del cual giran los argumentos políticos y espirituales. Una mujer adulta, privada del acceso a la corte, se convierte en el pilar de la posición de Roma, porque su silencio encaja perfectamente en los cánones. No viola su juramento, no se marcha, no cede, no le da al rey ningún resquicio legal. Los cortesanos, leales a Felipe, responden con lo que saben hacer. Crean una atmósfera de testimonios, insinuaciones y relatos que deben demostrar que la relación con Ingeborga es imposible por razones relacionadas con el carácter, la enfermedad o la incompatibilidad. Estos textos parecen un intento de compensar la falta de fundamentos reales. En los documentos suenan extraños. No contienen hechos,
solo afirmaciones que pueden servir como propaganda en la corte, pero no como base jurídica para la anulación. Los clérigos del Papa reconocen fácilmente en ello un juego político. Tal argumentación no puede anular un matrimonio celebrado públicamente ante el clero y consolidado con todas las fórmulas canónicas. En ese momento, el rey da otro paso, más silencioso, pero mucho más peligroso. Se une a una mujer llamada Agnes de Meran, reconociéndola como su esposa de facto hasta que se resuelva la cuestión de Ingeborg. Para Roma, esto es un desafío directo. El Papa declara que, mientras la primera esposa esté viva y el matrimonio no haya sido anulado legalmente, cualquier relación del rey con otra mujer es una violación del canon, lo que agrava la pena. Y es precisamente este aspecto el que hace que la situación sea aún más sombría. Los hijos nacidos de Agnes corren el riesgo de ser reconocidos como ilegítimos. A diferencia de las habituales anécdotas sobre los romances reales, el documento muestra esta línea de forma mucho más dura. Se trata del estatus de los herederos, del futuro de la dinastía, de la legalidad del poder. La carga recae tanto sobre los varones como sobre los ancianos de la ciudad. Deben mantener la calma entre la gente, que cada vez soporta peor la ausencia de ritos religiosos. Sus cartas a la Cancillería Real se vuelven más alarmantes. Advierten que una mayor resistencia a Roma puede provocar revueltas abiertas. Para Felipe, lo importante es no perder prestigio ante la Iglesia y no demostrar que el Papa puede dictarle condiciones. Su reinado se basaba en la fuerza. Y ahora, una cuestión personal amenaza con destruir esa imagen. Sin embargo, es precisamente esta línea personal la que muestra la verdadera magnitud del conflicto. El rey intenta mantener el control sobre su cuerpo y su destino, mientras que el Papa exige que se reconozca que el matrimonio no es propiedad del monarca, sino una institución controlada por la Iglesia. Y esta lucha va más allá de las crónicas moralizantes. En los documentos se percibe la tensión a nivel de toda Europa. Otros gobernantes ven la crisis francesa como un precedente. Si Felipe cede, el poder papal se reforzará. Si el Papa cede, los reyes obtendrán una herramienta para cambiar los matrimonios en función de los beneficios políticos. Mientras tanto, la presión sobre el rey se vuelve demasiado fuerte y aparecen los primeros indicios de sus concesiones. Restablece parcialmente los derechos de Ingeborga como reina, aunque sigue manteniéndola aislada. Ella obtiene el reconocimiento del título, la seguridad económica y el estatus, pero no recupera a su marido ni vuelve al lecho conyugal. Esta solución a medias no satisface a Roma, pero se convierte en un paso hacia lo que más tarde conducirá a la plena restauración del matrimonio. Toda esta historia se aleja cada vez más del mito y se acerca más al documento. Las leyendas hablan de una esposa escandalosa, que supuestamente fue la causa del sufrimiento de Francia. Pero las fuentes muestran lo contrario. El silencio
y la firmeza de Ingeborg, su negativa a ceder, su aferramiento a la verdad jurídica, la convierten en una figura clave en la lucha política entre la corona y el papado. Es una mujer madura, a la que no le queda casi nada, salvo su estatus, y es precisamente este estatus el que se convierte en la palanca que rompe la resistencia del monarca más poderoso de Europa. Y cuanto más se desarrolla el conflicto, más claro queda que la verdadera batalla no es por el honor ni por los sentimientos. Va más allá del poder. El rey intenta demostrar que puede controlar su propio destino. El Papa demuestra que el destino del rey también está sujeto al canon. E Ingeborga es el único centro inmóvil de este embudo alrededor del cual gira la tormenta política de toda Francia. Los archivos de principios del siglo XIII se vuelven sordos y pesados, como si el papel mismo se hubiera cansado de registrar los interminables intentos del rey por escapar de la alianza que una vez firmó por motivos diplomáticos. La interdicción se levanta, pero la sombra de sus consecuencias se percibe en las quejas de las ciudades, en los informes financieros de los obispados, en la inquietante correspondencia entre los monasterios y la corte. Los sacerdotes han regresado a las iglesias, pero el temor a que se repita la prohibición permanece. Las estructuras eclesiásticas han comprendido lo frágil que puede resultar el poder del rey si la papalidad decide utilizar la cuestión matrimonial como palanca de presión. En estos documentos se percibe cómo el mundo aún no se ha recuperado del golpe asestado por la disputa sobre el matrimonio. Mientras tanto, se manifiesta algo que rara vez se menciona en las crónicas, pero que se puede ver en los pergaminos de la Cancillería. Los hombres y mujeres adultos, acostumbrados a vivir según reglas estrictas, soportan cada vez peor una situación en la que el rey reconoce, de hecho, el matrimonio, pero sigue ignorándolo. Ingeborg tiene un título, una residencia acomodada, el reconocimiento como reina, pero no tiene acceso al poder, ni participa en la política, ni siquiera tiene el derecho más elemental de estar presente en los acontecimientos importantes de la corte. Su vida se convierte en una serie de actos confirmados, pagos para su manutención, regalos a monasterios en su nombre, fijación de su estatus sin un papel real. Esta capa de documentos, sin emociones, sin detalles, revela por sí misma la crueldad de una situación en la que la reina existe como un canon viviente, pero no como una persona. Mientras tanto, dentro de la corte, crece el miedo. El rey es consciente de que su futura generación, nacida de Agnes, se sustenta sobre una base frágil. Si la papalidad decide revisar el estatus de estos niños, su legitimidad se derrumbará. En las cartas de la Cancillería Real se percibe insistencia, casi desesperación. Es necesario lograr el reconocimiento de estos niños. Es necesario fortalecer la unión con la Iglesia. Es necesario mostrar sumisión, sin mostrar debilidad. Es un equilibrio difícil de mantener. Y cada documento en el que se menciona a los hijos de Felipe
está lleno de la inquietud de que el canon pueda volverse en su contra. Cuando Agnes muere, la situación se vuelve aún más sombría. Por un lado, desaparece la razón por la que el rey insistía en la anulación. Ya no existe la unión que quería legalizar. Por otro lado, la desaparición de Agnes lo deja solo con un matrimonio no resuelto, que el canon considera válido, pero que él considera insoportable. En este silencio tras la muerte, que las crónicas describen con suavidad, pero que los documentos transmiten a través de los cambios en la correspondencia política, Felipe se encuentra por primera vez en una situación en la que ya no le conviene luchar contra la Iglesia. Necesita la paz y, sobre todo, el reconocimiento de un heredero. Ingeborga, por su parte, hace lo mismo que antes. Mantiene su estatus, no se aparta del canon, no da el más mínimo motivo para un nuevo procedimiento de anulación. Su edad, su salud, su posición, todo queda registrado en los pergaminos, y en esa sequedad se percibe una firmeza férrea. Ha sobrevivido a la humillación de la boda y la separación inmediata, ha sobrevivido al interdicto, ha sobrevivido a las calumnias de la corte, ha sobrevivido a los intentos de sustituirla por otra mujer. Y ahora, cuando el viento político cambia, sigue siendo la única figura que no se puede eludir ni borrar. El rey, que ha perdido a Agnes, comienza a derivar gradualmente hacia el reconocimiento legal del matrimonio. En los documentos, esto se expresa con suavidad. La reina recibe fondos adicionales, acceso a las mejores residencias y privilegios formales. Al principio, parece un intento de suavizar las tensiones con el papado, pero cuanto más avanza, más evidente se hace. Felipe se prepara para una reconciliación formal. No aspira a la vida conyugal, y las fuentes no muestran ningún paso en esa dirección. Pero se ve obligado a devolver a Ingeborga a la estructura de la corte, al menos en sentido jurídico, para reforzar la posición de su hijo ante los ojos de la Iglesia. Y entonces se produce un giro que rara vez aparece en los relatos populares. A principios del siglo XIII, tras muchos años de aislamiento, Ingeborga se convierte en la reina de Francia reconocida legalmente, no como ex-reina, ni como acompañante, ni como obstáculo, sino como la esposa legítima del rey. Esta restauración no es un gesto de amor, ni un intento de corregir el pasado. Se trata de un frío cálculo político basado en la necesidad de garantizar la estabilidad de la sucesión. En los documentos, el restablecimiento se registra con discreción, pero en esa discreción se percibe lo profundo que era el conflicto. Tras más de una década de lucha, el rey acepta lo que había rechazado desde el primer día de su matrimonio. Sin embargo, la relación entre los cónyuges sigue siendo vacía. En los documentos no hay ni rastro de su acercamiento, ni registros de viajes conjuntos, ni pruebas de intentos de restablecer las relaciones conyugales. Existen en un mismo sistema de poder, pero en mundos diferentes. Ingeborga obtiene todos los derechos de la reina, pero no obtiene un marido.
Felipe restaura el matrimonio, pero no restaura la intimidad. El canon declaró la unión indisoluble, pero la vida humana dentro de esa unión murió hace mucho tiempo. Y sin embargo, es precisamente este gesto legal el que pone fin a la historia. El rey logra su objetivo. El heredero es reconocido como legítimo. La Iglesia obtiene la confirmación de la indisolubilidad del matrimonio y la tensión política disminuye. Ingeborga, sin lucha, sin intrigas, sin aliados, vence simplemente porque no ha violado el canon. Su firmeza resulta finalmente más fuerte que la voluntad real, más fuerte que la presión de la corte, más fuerte que todos los intentos de reescribir la ley, según el deseo personal del monarca. Un mito popular explica esta historia a través de la imagen de la esposa escandalosa, pero el documento muestra una realidad diferente. El verdadero conflicto se esconde en el choque entre el poder, el canon y la diplomacia. El rey, seguro de su derecho, se vio atado por la ley que él mismo había reconocido. La Iglesia demostró que podía poner límites incluso al monarca más poderoso de Europa. Y la reina, una persona adulta que permaneció en la sombra, se convirtió en símbolo no de un drama romántico, sino de la severidad del mundo jurídico, donde a veces el silencio dice más que cualquier declaración política. Así termina una historia que comenzó como un intento personal del rey de deshacerse de una esposa indeseable, y se convirtió en una señal de que ni siquiera un monarca puede disponer del matrimonio como un instrumento. Y es precisamente en esta victoria fría, seca y casi sin emociones del canon donde se percibe lo que hace que estos asuntos sean realmente sombríos. Aquí, los destinos de las personas se convierten en un apéndice de la estructura del poder, y las decisiones tomadas en nombre del honor y la política convierten la vida privada en un nudo que no se desata durante décadas. La victoria legal de Ingeborg no es una historia de amor. Es la historia de cómo una unión formal y el intento de destruirla se convirtieron en un campo de batalla entre la corona y la Iglesia. Los documentos que han sobrevivido a todos los participantes solo registran los hechos, la fecha de la boda, el día de la separación, los años de interdicto y el reconocimiento final del matrimonio. Pero entre estas líneas se percibe el silencio de una mujer que, sin ejército, sin influencia y sin aliados, se convirtió en una figura ante la que Felipe II Augusto se vio obligado a inclinarse, no con el corazón, sino con la ley.